Hola estudiantes, bienvenidos al canal. Hoy vamos a analizar la siguiente obra. Análisis de La pradera, de Bradbury. Este cuento pertenece a la obra El hombre ilustrado. Escrito en 1951. Segunda Guerra Mundial. Restricciones de todo tipo en Estados Unidos. Alguna comida, nylon, carne. Muchas cosas que la sociedad norteamericana tenía restringidas porque iba todo para la guerra. Terminada la guerra, la sociedad se vuelve consumista. Ahora tenían todo lo que antes estaba restringido y aparecen nuevos electrodomésticos, mejores autos y la televisión, y con ello nace el sueño norteamericano. Tener una casa, auto, hijos, estar casados y un buen trabajo. Ese consumismo es el que va a criticar Bradbury en sus cuentos. El nexo que relaciona a todos los cuentos de esta obra son los tatuajes del primer personaje que aparece, que es el hombre ilustrado. La obra en sí se caracteriza más como colección de narraciones breves que como novela propiamente dicha. En el prólogo se narra el encuentro del narrador con un hombre todo tatuado, de modo que cada tatuaje que tiene en su piel narra una historia. Tiene 18 ilustraciones que equivalen a 18 cuentos. Las historias presentan, entre otras cosas, una cierta perspectiva pesimista sobre la infancia. Hay una maldad oculta debajo de la inocente apariencia infantil. La obra se abre con un prólogo donde se narra el encuentro con este desconocido y se cierra con un epílogo donde se cierra la narración de ese encuentro. La sabana es su título original, pero siempre lo conocimos como La pradera en castellano. Título: The Veldt, sabana. Formada por llanura, planicie, sin grandes accidentes geográficos, pero con peligros escondidos. Por un lado es un título simbólico. Es el que representa un concepto o una idea, ya que representa la conciencia salvaje y destructiva de los niños. Por otro lado es emblemático, ya que adelanta el encuentro de este espacio. También es epónimo. Es el que contiene el nombre de uno de los personajes y es el cuarto y la sabana que se terminan transformando en un personaje importante en la historia. Temas que trata el cuento: el parricidio, enfrentamiento generacional padres-hijos. Estos niños terminan asesinando a sus padres. Vida natural contra tecnología deshumanizada. Dependencia de la tecnología. La alienación del ser humano, esclavo de la tecnología, pierde su esencia y sus instintos. La alienación, el individuo o una colectividad transforman su conciencia hasta hacerla contradictoria con lo que debía esperarse de su condición. El capitalismo y las relaciones de producción llevaron al ser humano a convertirse en una máquina de producción, perdiendo parte de su identidad. El consumismo de la sociedad actual, que está en continua competencia para tener algo mejor que lo que tiene el otro o para estar al día. La incomunicación y la desintegración familiar. Y con esto, el aislamiento y la frialdad cada vez mayor en las relaciones humanas. Estructura. 1. Preocupación de la madre. 2. Preocupación de ambos padres. 3. Decisión de cerrar la casa. 4. Diálogo del padre con el psiquiatra. 5. Muerte de los padres. Primer final. 6. Segundo final en anticlímax con la aparición del psiquiatra. Momento 1. Comienzo abrupto o in media res. Ya encontramos a los personajes en medio de una conversación. Comienza mediante un diálogo que va a cumplir diferentes funciones. 1. Transición entre el prólogo y el cuento fluido. 2. Despierta la extrañeza en el lector. Conversación por la mitad. 3. Da la impresión de que el narrador, y nosotros con él, encontrará la acción empezada en un momento cualquiera de su desarrollo, en una conversación aparentemente cotidiana. Presentación de los personajes. Lydia. Presentación directa. Se presenta en diálogo y acción. George, los niños. Maclean, el cuarto, los leones. Tienen una presentación indirecta, ya que son introducidos por Lydia. El personaje de George aparece referido por la mujer, con el apelativo: George, me gustaría. Lo que nos dice cómo está compuesta la familia es el hecho de que el narrador nos adelanta que la cocina estaba preparando una cena para 4. La acción se desarrolla en la cocina, en la tarde-noche, ya que la cocina preparaba la cena. Narrador. Omnisciente, ya que sabe todo lo que sucede, pero cuenta solo lo necesario y a veces cambia de perspectiva para ver a través de los personajes. Diálogo. El tema del diálogo de estos padres es el cuarto de los niños. Este diálogo refleja una preocupación con respecto a esta habitación. Todavía no sabemos por qué, ya que encontramos al diálogo por la mitad.
Esto despierta la curiosidad y la expectativa en el lector. George, me gustaría que miraras el cuarto de los niños. El cuarto remite a lo familiar, doméstico, limitado y dominable. El calificativo, de los niños, le agrega calidez e inocencia. Lo que hace de ese problema algo anormal es la inclusión del psiquiatra. Cuando la mujer nombra al psiquiatra, podemos pensar que es para los niños. Enseguida George en su pregunta, nos aclara para quién es el especialista. ¿Qué puede hacer un psiquiatra en el cuarto de los niños? La respuesta que da la mujer es elíptica, hace referencia a un tema ya planteado fuera del cuento, y sentimos que nos estamos perdiendo algo. La mujer se detuvo en medio de la cocina. Aparece una concepción machista donde se ve culturalmente, para los años 50, a la mujer en el centro de su elemento. El artefacto que se menciona es la cocina, un elemento cotidiano. Este elemento se convierte inmediatamente en algo anormal cuando leemos que se cantaba a sí misma preparando una cena para 4. Es la primera señal que nos advierte que en esta casa las cosas no son como parecen ser. La mujer no manda en esta cocina, solo mira, mientras la estufa se canta. El ser humano está excluido de esta cocina, lo que nos da un tipo de clima que no es hogareño, sino que es frío, se siente una frialdad tecnológica, donde no hay sentimientos. Si esta cocina es fuera de lo normal, nos preguntamos, ¿qué tan fuera de lo normal es este cuarto? Algo ha cambiado en el cuarto de los niños. Lydia al fin empieza a hablar claro, para nosotros. Se menciona por segunda vez el cuarto de los niños, lo que va haciendo que el lector vaya centrando su atención en ese lugar. Bueno, vamos a ver. Las respuestas de George son condescendientes y un poco indiferente. La casa. Aparece la casa como protagonista, la casa de la vida feliz. Bradbury maneja la ironía a través de los nombres. Vemos que la felicidad de esta familia va a estar ligada a lo económico y lo material. Lo que se destaca es su valor económico y el hecho de que no entra ningún ruido exterior. Aislamiento total con la realidad o la vida social. Los vestía, los alimentaba, los acunaba de noche, etc. A través del polisíndeton, repetición de la I, se destaca una acumulación de tareas maternas donde, de nuevo, vemos que el humano queda segregado. Los seres humanos parecen niños dependientes de la casa. Esta está humanizada y es omnipresente, lo que la convierte en otro personaje. En la segunda parte de la descripción de la casa, vemos que ésta le sigue los pasos prendiendo las luces adelante y apagando las que dejan atrás. Lo que nos hace pensar que la casa los vigila constantemente como una madre sobreprotectora. Esto se da a través de los adverbios, automáticamente y suavemente, donde se da su omnipresencia. El cuarto. Si pensamos en este tipo de habitación nos sugiere comodidad y aislamiento. Este cuarto de los niños es parecido a la holocubierta de Star Trek, donde se reproducen hologramas tridimensionalmente. Se produce un gran corte, ya que venimos de un ambiente familiar altamente tecnificado y de pronto, la pareja se detuvo en un piso cubierto de hierbas. Es el primer detalle que se destaca, y nos hace salir de lo doméstico y nos introduce en lo agreste, en un ámbito salvaje. El cuarto medía 12 metros de ancho, por 12 de largo, por 10 de alto. Pero nada es demasiado para los niños, las dimensiones del cuarto son enormes, porque no es donde duermen, es donde juegan, y tiene que ser grande para dar la idea de distancia cuando proyecta un paisaje. Al igual que con la casa, se destaca su valor económico. El cuarto por sí solo cuesta lo mismo que la casa. $30,000, para los años 50, era una pequeña fortuna. Esto señala a un tipo de padres consentidores, de los que les dan todo lo que quieren sin importar lo que gasten. Porque creen que van a estar bien cuanto más tengan. Una nueva crítica a una sociedad cada vez más consumista. El cuarto de muros desnudos y de 2 dimensiones. Nos imaginaríamos las paredes del cuarto de unos niños, con póster, dibujos, estantes con juguetes. Pero por el contrario, este cuarto de niños tiene muros desnudos, lo que lo asimila más al mundo adulto. Algo a destacar, no dice paredes, dice muros, lo que marca aún más el aislamiento. Luego entendemos que tienen que ser así porque proyectan imágenes. Alrededor de las figuras erguidas de George y Lydia Hadley, las paredes ronronearon, dulcemente. Recién ahora, nos enteramos del nombre de la madre, Lydia y su apellido. Veníamos siendo guiados en el texto por imágenes visuales. Las diferencias entre imagen y sensación. Las imágenes sensoriales las leemos en el texto, debemos imaginarlas, siempre son iguales.
La sensación. Las percibimos a través de los sentidos, nunca son iguales y es lo que nos conecta con el mundo. Así que en un texto siempre vamos a tener imágenes sensoriales. Ahora pasamos a imágenes auditivas, con lo que se rompe al fin el silencio de esta casa. Los animales que ronronean son los felinos, y lo hacen cuando están contentos o satisfechos. Con el adverbio, dulcemente, nos produce una sensación tranquilizadora y confortable. Lo podríamos tomar como un sonido agradable. Lo que da alguna forma hace que estos padres bajen la guardia. Ronronear, sugiere lo felino, es la anticipación de los leones. Así que, antes de que aparezcan estos, ya los percibimos a través de los sonidos. Comillas. Y dejaron ver unas claras lejanías y apareció una pradera africana en 3 dimensiones, una pradera completa. La razón por la que el narrador se centra en estos detalles es el de retardar la aparición de los leones. Y sobre George y Lydia, el cielo raso se convirtió en un cielo muy azul. Vemos cómo de a poco la casa va atacando todos los sentidos de estos padres: vista, oído, olfato, tacto, calor. Les da algo agradable, para que bajen la guardia y enseguida introduce un elemento desagradable para atacarlos. No solo eso, también están rodeados por lo que proyecta el cuarto, con el sol quemando desde arriba, a sus pies, la hierba calcinada, y por todos lados el viento oloroso. Así que se encuentran rodeados y atacados en todos los sentidos e indefensos. El olor verde y fresco de los charcos ocultos. Aparecen 3 sentidos unidos en una sola imagen: olor, vista y tacto. Unidos en un recurso que se llama sinestesia. Une imágenes de distintos sentidos en una sola. El olor del polvo como un rojo pimentón en el aire cálido. De nuevo tenemos un olor molesto y penetrante, ya que la comparación del polvo con el pimentón, que es una especia picante, nos da esa idea. El olor intenso y acre de los animales. Acre es áspero y picante al gusto y al olfato, es decir, es un olor fuerte y penetrante, un elemento más que hiere los sentidos de estos personajes. El golpear de los cascos de lejanos antílopes en el suelo de hierbas. Aparece un sonido delicado ya que el suelo de hierbas puede apagar o suavizar el sonido de los cascos. Si te está gustando el video, suscríbete al canal. Me estarías ayudando mucho. De este sonido delicado pasamos de golpe a las alas de los buitres, como papeles crujientes. La comparación sirve para destacar que es un sonido totalmente desagradable, que desentona con toda esa tranquilidad planteada. El cuarto ataca a través de todos los sentidos a los padres. Primero algo agradable y luego algo desagradable. A través de Lydia se van a presentar los leones, se los va a describir a través de 3 enunciados cortos. 1. Allá están los leones. 2. Van en busca de agua. 3. Acaban de comer. Estos enunciados cortos agilizan el ritmo y nos van llevando a un momento de tensión. Lo tranquilizador aparece al final de la intervención de Lydia: no sé qué. Al no identificar qué comieron, nos está indicando que los leones todavía están lejos. Los leones se acercaban. El narrador ya nos anuncia la marcha de los leones, pero, como si esto no significara nada, se centra en George y su gusto por la tecnología. Y George Hadley volvió a admirar el genio mecánico que había concebido este cuarto. El narrador omnisciente se posiciona en George, toma su punto de vista para saber de qué manera admira toda esa tecnología. George le presta atención más a la tecnología. Toda esta descripción funciona como retardo para que, cuando volvamos a los leones, nos sorprendamos de lo cerca que están, y aquí estaban los leones ahora, a una media docena de pasos. De pronto, los encontramos a un salto de George y Lydia. La acción nunca se detuvo, solo que dejamos de verla. Paralelamente, mientras veíamos cómo George admira la tecnología, los leones se acercaban. De los leones se nos da la siguiente descripción. 1. Tan febril y asombrosamente reales. 2. La boca se llenaba del olor a cortinas polvorientas de las tibias melenas. 3. El color amarillo de las pieles era como el amarillo de un delicado tapiz de Francia. 4. Ese amarillo se confundía con el amarillo de los pastos. 5. Se oía el sonido de los pulmones de fieltro. 6. De las fauces anhelantes y húmedas salía un olor a carne fresca. En la descripción, el narrador mezcla elementos como las distintas telas que hacen parecer a los leones como peluches, pero detrás de esto, introduce dates que nos advierten de su peligro. El color que los ayuda a camuflarse y el olor a carne fresca que sale de sus hocicos.
Una vez que huyen del cuarto, George se rió y Lydia se echó a llorar. Esto resume las dos posturas de cada uno. Estos dos personajes se van a mantener en polos opuestos a lo largo del cuento. A diferencia de los niños que funcionan como una unidad. Cuando llegan a ponerse de acuerdo, Lydia cambia de parecer y pide encender el cuarto de nuevo. George todavía no es consciente del peligro por el que pasaron. Lydia reacciona instintivamente. Luego de un gesto condescendiente e irónico de George, donde le dice, Lydia, mi pobre y querida Lydia. Lydia responde, me sobra tiempo y me pongo a pensar. Esto es la única tarea que realiza Lydia. Se siente inútil y desplazada. Tienes que decirles a Wendy y Peter que no lean más sobre África. Los niños son presentados por Lydia. El nombre de los niños nos remite a los de la película de Disney. Nos hace pensar en niños traviesos, inocentes, atrevidos. La realidad contrasta con estos nombres, son totalmente lo contrario a los personajes de Disney, son fríos, calculadores y asesinos. La lectura de África aparece como una obsesión que se repite en la mente de los niños y que se refleja en el cuarto. Será difícil, a causa de Peter. Ya sabes, cuando lo castigué hace un mes y cerré el cuarto unas horas, tuvo unas pataletas. Y lo mismo con Wendy. Viven para el cuarto. Primera característica de los niños. Sus mentes están obsesionadas, estos niños son unos mal criados. Algo alarmante, que muestra a los niños como adictos, es la última frase del padre. Viven para el cuarto. Y cuando se les cierra el cuarto, reaccionan como adictos, violentamente, al ver que ya no tienen aquello que consumen. Ante su propuesta de apagar todo e irse de vacaciones, George reacciona como si eso fuera una locura, lo que lo lleva a decir, ¿quieres freírme tú misma unos huevos? ¿Y remendarme unos calcetines? ¿Y barrer la casa? Con ironía, George le enumera algunas de las tareas cotidianas de todo hogar, para indicarle a Lydia que hacer eso ella misma sería una barbaridad. Porque tienen una casa que hace todo eso por ellos. La tendencia de George por la tecnología lo empuja a convertirse en esclavo de esta. Comieron solos. Wendy y Peter habían televisado para decir que llegarían tarde, que empezaran a comer. Vemos la desunión familiar ya que la cena no la comparten en grupo, como familia. Se los muestra independientes y sin límites, como adultos. Pero yo creía que habíamos comprado esta casa para no hacer nada. George tenía fabricada en su mente una falsa utopía, es un adicto al confort, al consumismo. Nada es mío aquí. Esta casa es una esposa, una madre y una niñera. Lydia es enemiga del confort, del consumismo. Se siente relegada en todas las actividades que puede desempeñar ella. Y, de acuerdo a esa mentalidad de los años 50, las obligaciones que tiene como mujer. Esto la lleva a la siguiente pregunta. ¿Puedo bañar a los niños con la misma rapidez y eficacia que la bañera automática? Lydia demuestra una total falta de afecto en una actividad donde se crea un contacto entre el hijo y la madre, todo esto se sacrifica ante la velocidad y efectividad. Lydia ve esto como una competencia contra la casa y ve que está perdiendo. Lo que plantea la madre es una autocrítica la cual también va a caer sobre George. Desde hace un tiempo estás terriblemente nervioso. Fumas un poco más cada mañana, y bebes un poco más cada tarde, y necesitas más sedantes cada noche. Comienzas tú también a sentirte inútil. Cada uno tiene formas distintas de reaccionar ante el ocio. Lydia pasa el tiempo pensando. George comienza a consumir cada vez más cosas que lo destruyen, alcohol, tabaco y drogas. Adquiere una conducta autodestructiva. ¿Te parece? Aquí se produce un quiebre en la mente de George. Marca la evolución del personaje. Sería la primera etapa de la anagnórisis. Anagnórisis viene del griego y significa el reconocimiento de los propios errores. La crítica de Lydia produce un quiebre en la mente de George, por primera vez tiene dudas. Por eso la introspección que describe el narrador. George pensó un momento, tratando de ver dentro de sí mismo. George trata de ver en qué puede estar equivocado. Es la primera vez, aunque sea indirectamente, que le da la razón a Lydia. En el siguiente video continuaremos con el análisis de esta obra. Nos vemos.